Bienvenido, bienvenida a este video 5 pasos para lograr una comunicación asertiva con tu hijo adolescente. Primero que nada, quiero reconocerte y agradecerte por estar aquí y por tomarte ese tiempo para aprender cómo mejorar la relación con tu hijo adolescente. Vamos a dar inicio. Quiero que entendamos primero que la comunicación asertiva no se trata de que todo el tiempo tengamos las respuestas correctas y exactas que nuestros hijos quieran escuchar. Tampoco se trata de que nuestros hijos estén de acuerdo en todo lo que nosotros como padres pensemos. La comunicación asertiva va mucho más allá de eso. Es respetar el punto de vista de cada uno y ver cómo esos dos puntos pueden congeniar. Además de ello, también la comunicación asertiva o el camino hacia la comunicación asertiva es reconocer que si tal vez yo me exalté en algún momento cuando estaba dialogando con mi hijo, pues puedo reconocerlo y luego empezar a cambiarlo. Es muy importante ello. Entonces, quiero que entendamos que la comunicación no solamente se basa en las palabras que decimos. Nosotros como seres humanos, pues somos la única especie viva en la Tierra que se comunica a través de palabras. Los animales emiten sonidos para comunicarse. Entonces, pero no quiere decir que nosotros solamente nos comuniquemos a través de las palabras. Va mucho más allá de eso. Mire, si podemos observar el gráfico aquí, nos dicen que las palabras son solamente el 7% de nuestra comunicación. Imagínense, del 100% de ella, el 55% de nuestra comunicación se basa en nuestro lenguaje corporal, en cómo es que nos movemos al comunicarnos, y el 38% se basa en la voz, la entonación, la proyección, la resonancia. ¿Cómo es que yo me comunico con mi hijo? Muchas veces cuando vemos alguna conducta inadecuada, pues que no nos parece correcta, lo que hacemos es que ¿cómo es la entonación en ese momento? ¿Cómo es el tono de voz en ese momento con el cual tú diriges la palabra? Esto nada más, la entonación puede hacer una gran diferencia entre lo que tu hijo está recepcionando y lo que tú le estás diciendo. Lo puede tomar como un regaño, como una molestia, como un enfado, o lo puede tomar como un hijo, me preocupa realmente esto que tú estás haciendo, podemos hacerlo diferente. Entonces puedes ponerte desde un lado del bando o desde el otro, porque los adolescentes tienen una particularidad. En este proceso de crecimiento, pues están en la construcción de su imagen social. Toda la construcción de redes neuronales que ellos tenían cuando eran niños, pues todas las que ya no han sido usadas desaparecen y empiezan a crear nuevas conexiones neuronales, reafirmando su identidad ante la sociedad. Y es por eso que muchas veces van a confrontar lo que les digas. Es muy importante que comprendas que cómo tú lleves el mensaje hacia él, las palabras que le digas, la entonación y la corporalidad con la que lo hagas van a ayudar a que tú estés del bando en el que él se sienta inspirado, pues a hacer y a construir su imagen social, o puedan estar del otro bando, el de yo no quiero parecerme así porque no me gusta cómo esta persona se comunica. Así que es muy importante que tengamos claro que nuestra comunicación entonces es corporal, es con voz y además son con palabras. Vamos a ver entonces cuál es el primer paso para tener una comunicación asertiva con mi hijo adolescente. Primer paso, haz una pausa y reconoce. Reconoce que las palabras que empleas para comunicarte. Definitivamente esta frase de no se nace pues sabiendo ser padre es cierta, pero también sabemos que tenemos posibilidades de mejorar como padres cada día y de no repetir tal vez la crianza que nosotros hemos recibido. Adolescentes de esta era pues requieren padres de esta era. Como fuimos criados nosotros, no es como necesariamente requieren ser criados nuestros hijos. Entonces te invito a que hagas una pausa y a que reconozcas cuál es el lenguaje que usas con tus hijos, cuál es el lenguaje que usas con tu hijo adolescente. ¿Repites las mismas palabras que tu papá, que tu mamá te repetía cuando tú eras adolescente? ¿Realmente te gustaba que tu papá y tu mamá se comunicaran contigo de esa manera cuando eras adolescente? Entonces, el poner una pausa y reconocer cuál es el lenguaje que yo uso con mi hijo me va a permitir discernir si realmente es lo que yo construí y lo que yo decidí, o simplemente estoy imitando lo que una generación atrás me enseñó a mí.
Reconoce cuál es el tono que usas también para comunicarte. Tal vez estás repitiendo el tono que usaba tu madre contigo, que usaba tu padre o la persona que estaba a cargo de ti. ¿Realmente te gustaba que a ti te dijeran las cosas de esa forma? Entonces, reconócelo. Hacer una pausa parece muy sencillo, pero te invito a reflexionar ahora si realmente lo haces. Si realmente después de que te has comunicado de manera no asertiva con tu hijo, te detienes y dices, voy a tomarme unos minutos para ver si el diálogo que yo generé con él en ese momento realmente fue asertivo, o simplemente hablé tomada por un impulso y repetí lo que me repetían a mí cuando yo era un niño. Entonces, te invito como primer paso a hacer una pausa y a reconocer cómo es que estás usando las palabras, el tono y la corporalidad con tu hijo adolescente. Más lo practiques, va a ser mucho más sencillo. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Los primeros días el cuerpo se cansa, le duele todo, no quiere y se toma un descanso. Pero cuando es constante, eso se convierte en un hábito y se puede ver pues en el lado físico. En el caso del reconocimiento de cómo me estoy comunicando, no se puede ver de manera física, pero sí vas a empezar a sentirte distinta. Cuando te des cuenta, cuando empieces a reconocer que el diálogo que manejas con tu hijo no es exactamente el que tú querías que manejen contigo cuando tú eras adolescente, pues vas a empezar a crear un nuevo diálogo. Nadie va a tener que enseñarte exactamente las palabras, porque tú como padre o madre estás conectado desde el interior con tu hijo, así que las palabras correctas van a llegar cuando tú decidas hacer una pausa y reconocer cuál es el lenguaje que estás usando con él. Ahora, vamos a ir a hablar de algo demasiado importante. Quiero que veas este gráfico. Cada persona habla desde su perspectiva. Si la persona del lado derecho observa el número, pues va a decir que ese número es, ¿qué número? Es un 9. Pero la persona del lado izquierdo, ¿qué va a decir? Que es un número, que ese número es el 6, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? Te pregunto, cuando tú y tu hijo están teniendo una conversación, un diálogo, ¿quién realmente tiene la razón? Cuando de pronto tú ves una actitud en tu hijo y a ti no te parece, pero él desde su postura siente algo distinto, te pregunto, ¿quién tiene la razón? Hay un sistema en nuestro cerebro que se llama RAS, que es el sistema activador reticular. Y este sistema es como una especie de filtro que permite que algunas cosas ingresen a nosotros de acuerdo a nuestra vivencia, a nuestra experiencia y a nuestra crianza. Y de igual manera va a suceder con tu hijo. Entonces, lo que tú percibes, lo que tú recepcionas, no necesariamente tu hijo lo va a recepcionar, porque él está del otro lado. No significa que él quiera confrontarte, no significa que él pues quiera tener la razón y quiera que tú no tengas la razón, sino que simplemente desde el lado en el que él está parado, este sistema activador reticular le permite filtrar algo distinto a lo que tú filtras. Entonces, es muy importante reconocer que no siempre mi hijo va a pensar igual que yo y eso no es bueno ni malo. Ya hablamos de que para tener una comunicación asertiva debemos llegar a un punto de equilibrio y vamos a ir viendo eso más adelante. ¿Cuál es el segundo paso? Asume tu rol biológico, físico, espiritual y emocional. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, cuando hablamos de comunicación y de un diálogo asertivo con nuestros hijos, no solamente se tratan de las palabras. Para tener una comunicación asertiva con mi hijo, no solo se trata de que yo sea su padre y que le haya dado la vida. Hay mucho más que eso. Tengo que aprender a comunicarme no solo desde el plano físico en el que yo le doy indicaciones y le digo tienes que hacer esta cosa, tienes que hacer esta otra. Tengo que aprender a comunicarme también en el plano espiritual, en el plano emocional y en el plano social, porque somos seres holísticos, somos seres integrales y no solamente requerimos la comunicación desde un punto, hay mucho más allá y los padres dejan olvidadas las otras áreas, como por ejemplo, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo, te tomaste un par de horas para dialogar si le gusta o no el colegio en el que está en este momento, si tiene problemas en el salón, si le preguntaste y le platicaste sobre cómo le fue con sus amigos, qué le gusta hacer ahora, cosas que te conecten con él? No todo se trata simplemente de, eres mi hijo, tienes que obedecerme y tienes que hacer lo que yo diga. Entonces, es importante en este segundo punto de que asumas tu rol de manera integral, física, espiritual, emocional y social.
Ahora, vamos a ir al punto número 3, que dice, separa la acción de la identidad. Si quieres tener una comunicación asertiva con tu hijo y de que él tenga apertura contigo, es importante que cada vez que tú veas y observes una actitud inadecuada en él, no dañes su identidad. Una cosa es la acción que realiza alguien en un periodo de su vida y otra es la identidad que él tiene como ser humano. Pasa muchas veces que de pronto, vamos a poner un ejemplo, que el hijo adolescente pues saca notas bajas en todas las materias. Entonces su padre, ¿qué hace? El padre o la madre, vamos a poner solo un ejemplo, le dice, eres un irresponsable, nunca quieres hacer nada, y empieza a reclamarnos una serie de reclamos y una serie de adjetivos que no están hablándole a la acción, sino que están hablándole a su identidad. Eres esto, eres lo otro. Entonces, el tercer paso para tener una comunicación asertiva es sentarme con mi hijo y explicarle que esta actitud es inadecuada. Observo que tienes malas notas. Considero que esta actitud, esta acción tuya no es acorde a lo que tú eres. Hay dos maneras de decirle. Una, pues manifiesto lo que siento, lo que pienso, ¿no? Observando la acción. En la otra, daño la identidad de mi hijo. ¿Y qué creo con ello? Pues un bloqueo, un muro que no va a dejar que mi comunicación asertiva siga fluyendo. Entonces, sé que es difícil porque nos enseñaron y crecimos en una cultura en la que todo el tiempo dañábamos la identidad, pues porque en el aprendizaje uno como niño o adolescente se equivoca. Es normal, te invito a reflexionar cuántas veces te equivocaste tú cuando eras adolescente y cuántas veces dañaron tu identidad y cómo eso marcó de manera significativa en tu vida. Imagínate si solamente tus padres se hubieran enfocado en decirte, esta actitud que tuviste ante esta situación no me pareció correcta. Separan la acción de la identidad. Te invito a que aprendas a tomar este hábito para tu vida y para la vida de tu hijo. Créeme que la comunicación va a mejorar mucho cuando tu hijo no se sienta atacado, sino se sienta respaldado. Y con esto no quiero decir que tengas que pues estar de acuerdo o que tengas que aceptarle todos pues los errores o los detalles que él vaya cometiendo en el camino, sino de que simplemente reconozcas de que no hay necesidad de dañar la identidad para corregir. Bueno, entonces vamos a ir con el punto número 4. ¿Cuál es ese cuarto paso para tener una comunicación asertiva con mi hijo adolescente? Vamos a verlo. El cuarto paso es aprender a negociar. Buscar un punto de equilibrio. Como ya te expliqué hace un momento, los adolescentes por desarrollo, por este periodo, se podría decir que la adolescencia es el camino, ¿no? Es el puente de pasar entre la niñez y la adultez. Me imagino que has escuchado muchas veces eso y además te ha tocado vivirlo ya. Entonces, este camino que puede durar 6, 7 años aproximadamente, este camino de transición viene con cambios. Como ya lo viste, tu hijo creció, pero no solamente creció de manera física, sino que dentro de él también hay todo cambios hormonales, cambios psicológicos, biológicos, sociales. Entonces está en una deconstrucción para crear una nueva construcción, que podría ser su mejor versión si es que tú sabes guiarlo de la manera más adecuada y saludable. Entonces, este cuarto paso es que aprendas a negociar con tu hijo. Como te dije hace un momento, no siempre él va a querer lo que tú quieres, no siempre van a estar de acuerdo. Busca que la balanza esté en equilibrio, que no siempre tú tengas que ganar. Permítele ganar a él también algunas veces. Con esto no quiero decir, nuevamente repito, que seas permisivo con tu hijo y que toleres absolutamente todo lo que él quiera hacer. Tú sigues siendo la autoridad en casa, tú sigues siendo la cobertura en casa como padre y como madre, y en jerarquía pues ellos están aquí y tú estás aquí. Pero esto no quiere decir que esta jerarquía sea pues dictatorial, sino que es una jerarquía de respeto en el que uno puede aprender del otro y así sucesivamente. Entonces, si tu hijo quiere algo, dialoga con él, pregúntale por qué lo quiere y de acuerdo a cómo tú has decidido formar tu familia,
Evalúa si puedes o no tolerarle eso, si puedes o no permitirle realizar algunas cosas que él desee. Entonces, este punto de equilibrio en donde no solamente tú ganes, sino también gane tu hijo, en algunos momentos va a permitir que él y tú tengan una comunicación mucho más asertiva. El punto número 5, y que es el punto final, y que considero que es el más importante para tener una comunicación saludable y amorosa con tu hijo adolescente, es: busca cada día ser tu mejor versión. Sé feliz. Hijos adolescentes están buscando todo el tiempo allá afuera a una persona que los influencie o los inspira. Y es por eso que siguen a muchos youtubers, a muchos cantantes, a muchos influencers. Y déjame decirte que no los siguen porque ellos sean perfectos. Tus hijos no siguen a youtubers, a influencers, porque ellos nunca se equivoquen, porque ellos son tan humanos como tú o como yo. Entonces, ¿por qué realmente los siguen? Pues porque ellos viven en congruencia con su vida, sea lo que sea que estén haciendo. Proyectan felicidad, proyectan que están contentos y conformes con lo que hacen. Entonces, si tú eres un padre que todo el tiempo llega a casa y se está quejando y maneja un lenguaje negativo en el 80% del tiempo, tu hijo no se va a sentir inspirado por ti. Hay una frase muy conocida que dice que tus hijos no van a hacer lo que tú les digas, tus hijos van a hacer lo que te vean hacer. Una comunicación asertiva se puede lograr cuando tú empieces a buscar esa mejor versión que hay en ti, cuando busques vivir en congruencia. Tus hijos van a voltear y van a decir: yo quiero ser como mi mamá porque la veo feliz, yo quiero ser como mi papá porque lo veo feliz. Desde el punto en el que tú te encuentres, desde donde estés, si eres ama de casa, si tienes una profesión, desde donde estés, no importa. Como humanos todos tenemos derecho a la felicidad, y créeme, es una de las mayores cosas que inspira. Cuando era adolescente, pues vi a mi mamá por un periodo de tiempo atravesar muchos problemas y muchos conflictos. Vivía un periodo de mucha tristeza, pues, y conflictos con mi padre, y esto hacía que yo quisiera mantenerme mucho más alejada de ella y que no quisiera comunicarme con ella. Mi mamá tuvo un quiebre muy fuerte, y ese quiebre dio la vuelta de la moneda, se podría decir, y empezó a buscar la mejor versión. Empezó a reconocer que ella podía ser feliz y que no había llegado al mundo simplemente para vivir por vivir. Al yo observar esto como adolescente, empecé a relacionarme mejor con ella. ¿Por qué? Porque empezó a inspirarme. Dejé de buscar inspiración allá afuera y volteé y dije: wow, veo una mamá valiente, feliz, que quiere hacer más cosas por su vida. Eso produjo que yo como adolescente quisiera acercarme más a ella. Entonces te invito a buscar tu mejor versión. Este es, creo yo, uno de los pasos más importantes para que tu hijo adolescente tenga una mejor comunicación contigo y busque él tener una mejor comunicación sin que tú lo fuerces. Entonces se van a sentir inspirados por ti. Y estos son los 5 pasos que quería compartirte. Espero que te hayan servido, y lo más importante es que busques aplicarlos. No todos, ve uno en uno. Crear un hábito no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Si realmente amamos a nuestra familia y queremos verlas de su mejor versión, pues busquemos aplicar cada uno de estos pasos, que no se queden solamente en la teoría. Te invito a que poco a poco vayas integrándolos a tu estilo de vida. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por conectarte, y gracias nuevamente por buscar crecer, por buscar mejorar, porque ello es lo que inspira a tus hijos adolescentes a buscar también su mejor versión. Gracias.